Eskerrik asko gaur etortzeagatik, eguraldi txar honekin, eskertzen dugu zuen presentzia mentxe. Buenas noches, gracias a todos por haber venido, por haber hecho el esfuerzo de venir en este día tan desapacible. Hementxe gaude bigarrenez, herrien arteko folklore jaialdi honetan. 18. da, adinez nagusia da jaialdia, aurten, eta ia gustatzen zaizuen gaur prestatu duguna zuentzat. Es el 18º festival, hacemos ya es mayor de edad el festival, a ver si os gusta lo que hemos preparado este año para vosotros. Gurekin izango ditugu hiru talde, oiten bezala Ibarrakaldu dantza taldea, anfitrioia, eta bigarrena izango dugu Errioxatik, etorri den, Albelda de Ireguako folklore taldea, eta Segoviatik etorri zaigun Bilakastin herriko Yerbabuena taldea. Vamos a tener con nosotros 3 grupos, como es habitual. El primero es el que abrirá y cerrará el festival de hoy, el grupo Ibarrakaldu de Bagatza. El segundo será el grupo de folclore de Albelda de Iregua, de La Rioja. Y el tercero será el grupo de Bilakastin, Yerbabuena. Hasi, Ibarrakaldu, hasiko da, zati laburrago batekin, hasiko gara, eta eskainiko ditugu arratiako hiru dantza. Ohiko jota eta arinarina, baina arratiako moduan eginak, eta hasteko oso gutxitan, ikuste dut, inoiz ez dugula olako dantzarik egiten ikusi, puntepioa izenekoa. Garai zaharretan egiten omen zan, erromerietan, baina Primo de Riveraren garaietan debekatu dizuten zuzen ere lotuan egiten zelako. Etzan dantza soltea, lotuan, eta mutilak neskari heldu eta airean antzatu egiten zuen, eta Eliza dala eta botere politikoak zirela debekatu dizuten dantza hori. Eta gaur izango zuen primizia hori. El Ibarrakaldu va a empezar con la primera parte de su espectáculo, que está dedicado a danzas de Arratia. Vamos a ofrecer la jota y el ariñari típicos de Arratia, pero vamos a empezar con una danza, el puntepío, que es una danza que es muy rara de ver. Yo no la he visto más que ahora en los ensayos. Es una danza que estuvo en boga en las romerías hace mucho tiempo. Se prohibió en la época de Primo de Rivera porque era una danza al agarrao y por la iglesia y los poderes de aquella época, pues eso lo condenaban. El chico cogía a la chica, le daba una vuelta por el aire y eso estaba muy mal visto, no se tenían que tocar. Y ahí vino el empuje de las danzas a lo suelto, que no se tocan, las manos arriba, que se vea bien dónde están. Ya gustatzen zaizuen, zuekin, Ibarrakaldu dantza taldea.
Iepa, eta orain, bigarren dantza talde izango du gurekin. Errioxatik etorri den Albelda Deireguako folklore dantza taldea. Dantza talde hau ezoikoa da gure moldetarako. Normalean dantza taldeak eta ikusten ditugunean badakigu kultur elkartek sortuak direla hain urteetan eta ibilbide argi bat dute, jarrera bat, jaiotze data eta hau ez da horrelako kasua. Benetan, badu gure aurrean izango duzue, zuen aurrean, betidanik herrian bertako folkloreari lotua egondan dantza taldea. Herriko jendea da. Beti bertako dantzak egiten alkartu dena. Ezin da esan zein urtetan sortu zen taldea beraz. El grupo que vamos a tener con nosotros ahora es el grupo de folclore de Albelda de Iregua, de La Rioja. Es un grupo de danzas y para lo que tenemos por costumbre es algo distinto, y me explico. Normalmente solemos ver grupos de danzas que tienen un año de fundación, un año en el que se ha creado por una asociación cultural o cosas por el estilo. En este caso no hay una fecha clara de fundación del grupo, porque ha estado siempre unido a la celebración de las danzas y a las celebraciones que se han hecho en la población de Albelda. Ikusiko duzunez, Errioxako ohiko jantzi tipikoa erabiliko dute, baina esan behar dugu bertako Albeldako jantzia dela. Eta hain erakusgarri eta adierazgarri izan da, ze Errioxa osoan hartu da eredu gisa, eta edonon jantzi hau ikusten dugunean berehala esaten dugu, ara, Errioxako jantzia. Baina esan behar da, Albeldakoa bera dela jantzia. El grupo de Albelda vamos a darle con una indumentaria que se puede ver claramente que es riojana. Es el traje típico riojano, pero hay que decir que en realidad es el traje típico de Albelda y se ha convertido en algo tan representativo de la zona y de La Rioja que numerosos grupos de La Rioja han adoptado esa vestimenta como vestimenta propia. Gaur, lehenengo zatian, lau dantza egingo dituzte. Van a ofrecer 4 danzas en la primera parte. La redonduela, que es la danza más representativa de Albelda, que es una danza que se ofrece en honor a Nuestra Señora de Buello. La segunda es el canario de Sorzano, que es una danza de palos, que se puede situar su origen en el siglo XIV. La tercera es la danza de enamorados de la flor de Mansilla, es el sorteo del mozo, veréis cómo galantea el mozo con la moza, le ofrece una flor, no intenta besarla, veremos qué resultado hay al final. Y luego la cuarta es la contradanza de Briones, en la que veréis un personaje que también lo tenemos en La Rioja Alavesa, que es en La Rioja Alavesa es el cachi, allí en Albelda le llaman el cache o el cachiberrio, que es una mezcla de director de danza y de servidor de vino. A la vez que dirige la danza, ofrece vino a los danzantes, él, claro, toma su parte de la poción mágica y también veréis los resultados. Besterik ez, zuekin, Albelda Deireguako folklore taldea.
Gipuzkoa. Montanea. Bikaina izan da aldeldako lagunek egin diguten erakusketa. Eta hori segira emango dugu, gaurko emanaldi honi, eta gurekin izango dugu Villacastín herriko Hierbabuena taldea. Segoviatik, etorri lagun hauek. Aurten euren gonbidapena jaso genuen, eta bertara joatekoaz aukera izan genuen. Eta hantxe parte hartu genuen Ibarrakaldu eurek antolatzen duten nazioarteko folklore jaialdian. Gustu handiz egon ginen, eta horregatik gonbidatu ditu etortzeko, euren lana zuei erakusteko. Vamos a tener ahora, después de la brillante actuación del grupo de La Rioja, vamos a tener con nosotros al grupo Hierbabuena de la localidad de Villacastín de Segovia. Tuvimos la oportunidad de estar este año allí en el Festival Internacional que organizan y nos quedamos muy a gusto y decidimos invitarles a venir para que mostraran su trabajo aquí delante de vosotros también. Taldea 1985 sortu zen, berez ballet klasikoa eta Espainiako dantza eta erakusteko asmoz, baina gero hortik 5 urtera edo hasi ziren folklorea lantzen eta batez ere Segoviako. Euren repertorian Segovia osoko dantzak lantzen dituzte, gaur ikusiko duzuen bezala. El grupo Hierbabuena surgió inicialmente en 1995, primero trabajando ballet clásico y danza española, pero luego, a partir del 2000-2001, empezaron a trabajar el folclore y a recuperar danzas, algunas que se estaban perdiendo de toda Segovia, como podréis ver en el espectáculo de hoy. Van a ofrecer en la primera parte 4 danzas, que ellos luego explicarán: las seguidillas de Las Vegas, la jota comunera, gaona y corrido. Zuekin, besterik gabe, Hierbabuena taldea, Segoviatik. por habernos invitado a este festival que hacen ellos después de haber estado en Villacastín. Como ha dicho el presentador, la primera jota es las seguidillas de un pueblo de al lado del nuestro, de Vegas de Matute. Queremos hacer un breve recorrido por todo el folclore segoviano.
A continuación les vamos a interpretar la Jota Comunera, que rememora los tiempos del alzamiento comunero cuando reinaba Juana la Loca. Jota Comunera. Hay diferentes tipos de jotas. En esta ocasión les vamos a interpretar una jota de procesión que se baila delante de las imágenes en las fiestas de los pueblos, en especial en la fiesta del Corpus Christi, la jota gaona.
primera parte de nuestra actuación, vamos a acabar con un baile de rueda que se solía bailar al final de las veladas o de las verbenas, donde los músicos ya, cansados de tocar, paraban y empezaban cuando ellos querían, a ver si los danzantes los seguían. Son bailes que se suelen bailar en 2 filas alrededor de la plaza de los pueblos. El corrido segoviano. Bien? Apa, horrein bai. Oiden bezala, 5 minutuko, oiden bezala, toropito bat horro joan. Siempre me despista la misma. Hay cosas que no cambian. A la salida te espero. Ya no sé lo que iba a decir. Betiko moduan, 5 minutuko atzeden alde egingo dugu, hankak luzatzeko eta nahi duzuna egiteko. Baina 5 minutu bakarrik, Vamos a hacer, como siempre, un descanso de 5 minutos para estirar las piernas y lo que queráis, pero en 5 minutos, y que van a empezar a contar en cuanto me calle. Y eta esan dizuet, bigarren zatian, berriro ere egingo dugu, ordena izango da
lehenak Errioxako taldekoak, gero Segoviakoak berri ere, eta gero bukatzeko Ibarrakaldu. Baina, atsedenaldia bukatzen denean, egingo dugu beti bezala ordigarrien banaketa. Vamos a hacer el descanso de 5 minutos en cuanto me calle, aunque parezca mentira que puedo hacerlo, me puedo callar. Vamos a hacer en la segunda parte, empezarán el grupo de La Rioja, luego el grupo de Segovia y para terminar el grupo Ibarrakaldu. Pero en cuanto termine el descanso vamos a hacer como siempre la entrega de recuerdos que nos solemos hacer entre los grupos participantes. O sea que, oen, bost minutu, ya! Bai? Bost minutu, Amaitu dira, ya han pasado los 5 minutos. Lehen esan dizuetan bezala, betiko moduan, ohikoa dugun moduan, beti aprobetzatzen dugu atsedenaldiaren bueltan, gonbidatuta ekarri ditugun taldei oroigarri bana emateko. Siempre aprovechamos la vuelta del descanso para hacer entrega de recuerdos a los grupos invitados y ellos también nos obsequian por los suyos, una ceremonia muy emotiva. Y hementxe ditu Ibarrakalduko ordezkariak, los representantes de Ibarrakaldu, Segoviako Ibarrakalduena taldekoak eta Albelda Ireguako ordezkariak. Los representantes de los 3 grupos iban a hacer entrega ahora la representante del Ibarrakaldu al grupo de Albelda de Iregua. Bauna taldekoari, oparia eta binduzu. Eta eurek ere, orain, oroigarriak emango dizkiete beste taldekoei, va a hacer entrega también de recuerdos y obsequios a los representantes del otro grupo. Esan dudan bezala Errioxako taldearekin, Albelda de Ireguako taldearekin. Bigarren zati honetan 4 dantza eskainiko dituzte, baina gauza 2 esan behar ditut aurrena. Lehenengoa da, ahaztu zeik lehenengo zatian, eta da, taldea oso historia luzekoa, dan arren, lehenengo aldia da gaur antzoki batean parte hartzen dutena. Se me ha olvidado decir antes en la primera parte, y para que tengáis en cuenta cuando aplaudéis, el grupo de Albelda de Iregua es hoy la primera vez que se sube a un escenario a bailar, a pesar de toda la historia larga que ha tenido el grupo. Siempre han actuado en las fiestas patronales, en las calles, en las plazas de su localidad, pero es la primera vez que se suben a un escenario. Y entonces eso tened en cuenta a la hora de valorar el trabajo de ellos. Bigarrena, entzungo ditugun dultzaineroak, horiek apartekoak dira. Eta apartekoak zentzu ditan, zelan jotzen duten, eta bestetik badirelako familia tradizio handi baten erakusgarria. Los dulzaineros, la segunda cosa que os tenía que decir es, la primera no sé si la he traducido o no, ya no me da igual. Los dulzaineros, aparte de que tocan de maravilla, son los representantes de una larga tradición familiar de dulzaineros. Son los Abitua, es la 6ª generación de dulzaineros, que se ha transmitido el arte de la dulzaina en esa familia desde X. Bigarren zati honetan, eskainiko dizkiguten dantzak izendatuko ditutuen, azalpena gazalean ez bakarrik emango dut, hola harinago joateko. Van a ofrecer 4 danzas que son el árbol de Albelda, que es una cinta danza, una danza de cintas, con un mástil de 3 metros, elaboran una figura muy complicada, muy especial, la tela de araña le llaman. Luego la jota de vueltas de Arnedo, una danza que se perdió pero que se consiguió recuperar y se representa en las fiestas de los santos Cosme y Damián. Hirugarrena, el ahorcado de Sorzano, que es una de las danzas más famosas de La Rioja. Danzan con castañuelas y pañuelos
y representan, hacen una figura como la mesa, le llaman, y al final simulan como que ahorcan a uno de los, estrangulan a uno de los danzarios. No pasa nada, es una simulación. Eta bukatzeko, contradanza de colectores. Colectores, es colectores, colectores dire los esquiladores de caballos. Calahorrako dantza dago, arku dantza da. Galdu egin zen eta 1956an recuperatu zen. Es una danza de arcos que se perdió y se consiguió recuperar en 1956. Eta isildu ingo naiz, eta ben, gozatu ingo duzue, Albelda de Ireguako dantza taldearekin.
bitartean zerbait izango ditu. Ja zelan betetzen dugu. Aio. Bikaina izan da Errioxako lagunen erakustaldia. Aukera dekogun beste baten edo eurak ikusteko, edo euren herrira antzatzera joteko. Eta oain, euren lan amaituta, oain txanda tokatzen zaie Segoviako Villacastín herriko Yerbabuna taldeko lagunei. Eurek amaieran ongo diote oain beren bigarren zatiarekin euren emanaldiari. Después de esta exhibición del grupo de Albelda de Iregua, con la que han terminado su actuación, le toca el turno dar remate a la suya al grupo Yerbabuena de Villacastín de Segovia. Bigarren zati honetan 3 dantza egingo dituzte. Paloteo, Jota del Cribero eta Fandango Llano. Van a bailar esas 3 danzas para finalizar esta parte y no quería terminar de hacer mención a ellos sin mencionar también a los dulzaineros que han traído, que son Edu y Piquero de Navafría y de San Rafael. Txalo hundi bat, Yerbabuna taldearentzat. una jota, como ven, les hemos ofrecido un paloteo, que son danzas con reminiscencias guerreras, igual encuadradas en un baile de procesión que se bailaban delante de las imágenes. Después de esto, les vamos a interpretar la jota del Cribero, que es del pueblo de Cantalejo y narra las experiencias que tenían la gente que iba a vender trillos y tiene palabras en cacería, que es un dialecto
que utilizaban ellos para que no les encendieran en los mercados. La Jota del crimen. terminar nuestra actuación vamos a tocar otro de los ritmos que se tocan en Castilla. Les vamos a interpretar un fandango. Le van a bailar el fandango yango. Estamos encantados de haber estado aquí esta tarde representando a Segovia y a nuestro pueblo Villacastín y volver a darle las gracias al Grupo Ibarracaldu por habernos invitado y que estamos encantados de estar aquí. Muchísimas gracias, esperamos verlos otra vez.
Eta hola amaitu dute Hierbabuena taldekoek euren emanaldia. Inork goz edo egarri gelditu baldin bada, dantza gehiago ikusteko, talde hauek berri ikusteko gogorik baldin baduzue, bihar Karrantzan izango dira, bertako pilotalekuan, 12 ardietan. Eta dantza egingo dute, bertako Mendi Arana dantza taldearekin. Así han terminado nuestros amigos y amigas del grupo Hierbabuena de Villacastín su actuación. Si alguien se ha quedado con ganas de repetir, mañana les tendréis a los dos grupos en Carranza a las 12:30 en el frontón. Y les acompañará el grupo Mendi Arana de Carranza. Eta bukatu beharra dago, amaiera emateko, betiko moduan, Ibarrakaldu dantza taldeak zerbait berezia prestatu du. Montaje bat prestatu du makildantzak izenekoa. Bertan, handik eta hemendik hartutako dantzak eta bildu ditu eta danek guztiek badute zerbait mankomunean. Eta bada, makila. Vamos a ofrecer ahora, para terminar el acto de hoy, el grupo Ibarrakaldu, un montaje, vamos a ofrecer de nombre Makildantzak, danzas de palos. En el que vais a ver danzas de todo Euskal Herria que tienen un factor en común, que es el uso del palo. Palos grandes, pequeños, de todo tipo. Makila erabili izan da Euskal Folklorean, dantzan, baita kantuari laguntzeko, eta baita musika tresna bidez, gero ikusiko duzuen bezala. Como veréis, se utilizan los palos, no los vamos a representar solo para bailar, sino que también para acompañar al canto y como instrumento mismo de percusión. Makilaren figura folklorean, makila lurrean kolpatzea, batez ere sasoi honetan neguan, lurra eta natura lo dago, eta lurra kolpatuz esnatu nahi izaten dugu. Ikusiko duzue, hasieran erakutziko dugun bezala. El uso de los palos en el folclore, como tendréis muy presente justo al comienzo del montaje, está muy unido en estas fechas con el estado en que se encuentra la naturaleza dormida, y golpeando con los palos en el suelo pretendemos despertarla para que venga la primavera otra vez. Besterik gabe, Makildantzak, Ibarrakaldu dantza taldearen eskutik.
Thank you.